El sonido que resonó en la sala 4B no fue el golpe de un mazo. Fue el repugnante crujido de carne contra carne. En la historia del sistema de justicia penal de Chicago, nunca había habido un momento de silencio tan aterrador como el que siguió. El sargento Brad Stryker, un hombre que llevaba su placa como una corona de inmunidad, acababa de cometer el mayor error de su vida. Creyó que estaba disciplinando a un hombre irrespetuoso. No se dio cuenta de que acababa de agredir al magistrado más poderoso del estado. Lo que sucedió en los siguientes 10 minutos no solo puso fin a una carrera, sino que destruyó un legado. Esta es la historia de cómo un oficial arrogante aprendió que, en los pasillos de la justicia, el karma no necesita un arma, solo necesita la verdad. El sargento Brad Stryker no patrullaba las calles, las cazaba. A sus 45 años, con un cuello tan grueso como un tronco y un corte de pelo rapado que no había cambiado desde la academia de policía, Stryker era una reliquia de una época pasada. Era el tipo de policía que se refería a las zonas más aterradoras de la ciudad como el zoológico y a los ciudadanos que juró proteger como los animales. Era un martes húmedo de julio, de esos que hacían relucir el asfalto y caldeaban los ánimos. Stryker estaba sentado en su patrulla, con el aire acondicionado azotándole la cara, observando la intersección de la Quinta Avenida y Main. No buscaba un delito. Buscaba una razón. «Mira esto», le murmuró Stryker a su compañero, un novato llamado Timothy Evans, que apenas había salido de la libertad condicional. Stryker señaló con un dedo gordo un elegante Mercedes-Benz clase E plateado, que se detenía suavemente en el semáforo en rojo. «Bonito coche», dijo Evans, dándole un mordisco a su sándwich. «Demasiado bonito», gruñó Stryker. «Revisen al conductor». Evans entrecerró los ojos. Un joven. Un hombre negro con traje. «Exacto», dijo Stryker con desdén, poniendo la marcha. «¿Dinero de la droga o lo robó? De cualquier manera, no debería estar en un coche así en este distrito». «Enciéndelo». Evans dudó. «Sargento», se detuvo en el semáforo. Hizo la señal. «No está haciendo nada malo. Está respirando en mi ciudad, Evans. Eso es suficiente causa probable para mí. Enciende las luces». La sirena aulló, un breve grito que atravesó el aire denso. El Mercedes se detuvo de inmediato, perfectamente paralelo a la acera. Esto molestó a Stryker. Le gustaba más cuando corrían. Justificaba los moretones que planeaba dejar. Stryker salió del vehículo, con la mano apoyada pesadamente en la pistolera. No caminó. Se paseó, proyectando una amenaza que solía hacer temblar a los hombres adultos. Se acercó a la ventanilla del conductor. El cristal bajó suavemente. Dentro estaba sentado Julian Vance. Tenía 24 años, con gafas sobre la nariz y un impecable traje azul marino. En el asiento del copiloto había una pila de gruesos libros encuadernados en cuero. Julian mantenía las manos en el volante, con los dedos separados. «Oficial», dijo Julian con voz tranquila pero tensa. «¿Hay algún problema?» «Licencia y matrícula», ladró Stryker, ignorando la pregunta. «¿Puedo sacarlas de la guantera?», preguntó Julian educadamente. «Cuidado con el tono, muchacho», espetó Stryker. «¿Crees que por llevar traje puedes hablarme con condescendencia?» «Solo pido permiso para moverme, agente», respondió Julian con la mirada fija al frente. Stryker se inclinó. Su aliento caliente olía a café rancio y tabaco, impregnando el coche. «¿De quién es este coche? ¿De tu padre o lo robaste del club de campo?» «Es mío, señor. Soy estudiante de Derecho en Northwestern. Voy camino a una entrevista de prácticas». Stryker se rió. Un ladrido áspero. «Estudiante de Derecho». «Cierto. Y yo soy la reina de Inglaterra». «Salga del coche». «Agente, no he cometido ninguna infracción de tráfico. Conozco mis derechos». Ese fue el detonante. En cuanto Julian mencionó los derechos, la cara de Stryker se puso colorada. Abrió la puerta de golpe. Dije, «Salga».
Huelo a marihuana. No hay marihuana en este coche. Julian protestó cuando Stryker lo agarró por el cuello de su traje caro y lo tiró al pavimento. ¡Deje de resistirse! Stryker gritó para que la cámara del tablero lo viera. Aunque Julian estaba completamente inerte, lo estrelló de cara contra el capó del Mercedes. El calor del metal le quemó la mejilla. «Por favor», jadeó Julian. «Me estás lastimando el brazo. Te lo romperé si sigues retorciéndolo», siseó Stryker, esposo a Julian, apretando los trinquetes metálicos hasta que se clavaron en el hueso. Lo giró y lo empujó hacia la patrulla. El novato Evans estaba de pie junto a la patrulla, pálido. «SG, no olí nada». «Eso es porque tienes la nariz verde, novato». Stryker escupió. «Registra el coche. Destrózalo. Encuentra algo. Una cucaracha, una semilla, un arma. No me importa qué sea. Solo encuéntralo». Durante 20 minutos, desmantelaron el Mercedes. No encontraron nada más que libros de derecho constitucional, una bolsa de deporte y una carta de recomendación sellada. Stryker se quedó de pie en la acera, sudando y furioso. No podía arrestarlo por nada, no con las cámaras corporales grabando, aunque sabía cómo obstruir la lente. Necesitaba una acusación. Caminó de vuelta hacia Julian, que estaba sentado en la parte trasera de la patrulla, con lágrimas de frustración en los ojos. «Tuviste suerte hoy, chico», mintió Stryker, «pero te arrestaré por alteración del orden público y resistencia al arresto. Armaste un escándalo». «No hice nada», gritó Julian. «Se aclara la garganta». «Existes», susurró Stryker, acercándose a la malla metálica. «Y en mi tribunal, eso es un delito». Stryker aún no lo sabía, pero acababa de arrestar al sobrino del hombre que decidiría su destino, y el tribunal en el que tenía tanta confianza estaba a punto de convertirse en su cementerio. 3 semanas después, el juzgado del condado de Cook bullía con la energía caótica de una mañana de lunes. Era una enorme fortaleza de piedra caliza, un lugar donde los sueños morían y las súplicas se negociaban como mercancía barata. El sargento Brad Stryker se encontraba en el pasillo frente a la sala 4B, ajustándose la corbata. Odiaba usar su uniforme de gala de primera clase. Le apretaba el cuello y el poliéster le producía picazón, pero le encantaba el poder que proyectaba. Al caminar por el pasillo, los abogados defensores se hicieron a un lado. Incluso algunos fiscales asintieron con deferencia. Era un oficial condecorado, un héroe con 3 medallas al valor, medallas que se había ganado por ser el perro más agresivo en la pelea. ¿Listo para esto, sargento? Stryker miró a su abogado, Richard Sterling. Sterling era un hombre viscoso con una melena que no engañaba a nadie y un traje que costaba más que el salario anual de un novato. Era el abogado favorito del representante sindical, el que hacía desaparecer las denuncias de brutalidad policial. «Es una broma, Richard». Stryker se burló. El chico presentó una denuncia formal. Fuerza excesiva. Arresto falso. Ahora tengo que testificar en la audiencia preliminar para que se mantengan los cargos en su contra. Así que se retira la demanda civil. Es un baile. Conozco los pasos. Mantén la calma, advirtió Sterling, mirando su reloj. Hoy nos tocó un nuevo juez, el juez Marcus Thorne, transferido del Tribunal Federal de Distrito. Se rumorea que es duro. Stryker puso los ojos en blanco. Thorne suena elegante. Probablemente otra contratación por diversidad. Ya he criticado a jueces federales antes. No conocen las calles, Richard. Se sientan en sus torres de marfil, leyendo libros, mientras yo estoy ahí fuera limpiando la basura. Lo tendré comiendo de mi mano en 10 minutos. No improvises, dijo Sterling. Cíñete al informe, oliste a marihuana. El sujeto se puso agresivo. Neutralizaste la amenaza. Fácil. El capataz abrió las pesadas puertas de roble. Todas las partes del caso Estado de Illinois contra Julian Vance. Por favor, pasen. Stryker entró pavoneándose.
Echó un vistazo a la mesa de la defensa. Julian Vance estaba allí sentado, luciendo más pequeño que en la calle. Llevaba el brazo en cabestrillo. Stryker le había torcido el manguito rotador al chico mientras lo esposaban. Bien, pensó Stryker, un recordatorio. La abogada de Julian era una defensora pública, una mujer de aspecto agotado llamada Sarah Jenkins, que parecía no haber dormido en una semana. Stryker sonrió con suficiencia. Esto iba a ser una masacre. Entonces se abrió la puerta lateral. ¡Todos de pie!, gritó el faraón, y su voz resonó en el techo. Stryker se levantó lentamente, tomándose su tiempo en una sutil falta de respeto. Miró hacia el estrado, esperando a algún burócrata tímido. El juez Marcus Thorne entró. La presión del aire en la sala pareció cambiar. Thorne era un hombre gigantesco, se aclara la garganta, de 1,93 pies bajo su toga. Era afroamericano, con la piel color caoba intenso y una cabeza rapada que brillaba bajo las luces de la sala. Llevaba gafas de montura metálica y su rostro estaba marcado por líneas de profunda inteligencia estoica. Se movía con una gracia depredadora, silencioso y aterradoramente sereno. No miró a los abogados. No miró al acusado. Subió al estrado, se sentó y ordenó sus archivos con precisión geométrica. «Siéntese», dijo Thorne. Su voz era de barítono, suave pero grave, como un violonchelo tocado en una tormenta. Stryker se sentó, cruzándose de brazos. No le gustaba el aspecto de aquel tipo. Thorne tenía autoridad innata, de esas que no necesitan placa para ejercerla. Expediente número 492. Thorne leyó, levantando la vista. Sus ojos eran oscuros e ilegibles. El buque estatal Vance acusa de alteración del orden público y resistencia al arresto. Consejo, preséntese. El fiscal, un joven llamado Darrow, se puso de pie. John Darrow, por el pueblo, su señoría. Sarah Jenkins, por la defensa, su señoría. El defensor público chilló. Thorne asintió. Luego, su mirada se desvió, pasó junto a los abogados y se fijó en Stryker, en la primera fila de la galería. Por un instante, Stryker sintió un escalofrío. Sintió como si el juez estuviera mirando a través de su ropa, a través de su piel, y leyendo los sucios secretos tatuados en su alma. «Veo que el agente que lo arrestó está presente», dijo Thorne. «¿Es el sargento Stryker?» Stryker se puso de pie, enganchando los pulgares en el cinturón. «Así es, juez. En mi sala, agente. Se dirigirá a mí como su señoría, y se pondrá firme al dirigirse al tribunal. ¿Me he expresado con claridad?» El silencio era ensordecedor. Stryker apretó la mandíbula. Sintió que la presión le subía por la nuca. ¿Quién se creía este tipo? «Crystal, su señoría», dijo Stryker, lleno de sarcasmo. Thorne le sostuvo la mirada durante 3 largos segundos. No parpadeó. «Proceda, señor Darrow. Llame a su primer testigo». Llamaron al estrado al sargento Brad Stryker. Stryker descolgó la reja y se dirigió al estrado. Pasó junto a Julian Vance, lanzándole una mirada amenazante. «Estás muerto, muchacho», pensó. Mientras Stryker ponía la mano sobre la Biblia para jurar su cargo, miró al juez Thorne. Thorne estaba escribiendo algo en un bloc de notas. Ni siquiera levantó la vista mientras Stryker juraba decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Stryker se sentó, ajustando el micrófono. «Terminemos con esto de una vez», pensó. «Le daré un giro a la historia. El chico irá a la cárcel, y yo estaré de vuelta en la calle para el almuerzo». No tenía ni idea de que el juez Thorne ya había leído el expediente. No tenía ni idea de que Thorne se había pasado la noche anterior revisando las grabaciones de la cámara del coche, que misteriosamente tenían cortes de audio. Y ciertamente no tenía ni idea de que el hombre sentado en ese alto banco era la única persona en Chicago que odiaba a los abusadores más de lo que Stryker odiaba a los criminales. La trampa estaba tendida y Stryker acababa de caer en ella.
El interrogatorio comenzó como una suave brisa antes del huracán. El fiscal John Darrow, deseoso de mantener su tasa de condenas y de quedar bien con el sindicato policial, le lanzó preguntas fáciles al sargento Stryker. «Oficial Stryker», dijo Darrow, paseándose ante el jurado. Aunque se trataba de un juicio sin jurado, lo que significaba que solo el juez Thorne decidiría el veredicto. ¿Podría describir la actitud del acusado, señor Vance? Cuando usted inició la parada de tráfico, Stryker se inclinó hacia el micrófono, con la voz rebosante de sinceridad practicada. Combativo, señor. Muy errático. Desde el momento en que me acerqué al vehículo, no paraba de gritar y hacer gestos febriles hacia la guantera. En mis 20 años en la policía, uno aprende a detectar las señales de un sospechoso que se prepara para huir o luchar. Él las exhibía todas. Darrow asintió solemnemente, y el olor a marihuana era abrumador. Stryker mintió sin pestañear. Me di cuenta en cuanto abrió la ventana. Ese olor que se te pega a la ropa. Supe al instante que estaba bajo la influencia de alguna sustancia. Gracias, sargento, dijo Darrow, sentándose. Su testigo. Sarah Jenkins, la defensora de oficio, se puso de pie. Parecía aterrorizada. Revolvió sus papeles con un ligero temblor en las manos. Stryker le sonrió con sorna. Había destrozado a abogados que le doblaban la edad. Sargento Stryker, empezó Jenkins con voz temblorosa. Usted dijo que mi cliente gritaba, pero en el informe policial escribió que se negaba a obedecer órdenes verbales. ¿Qué es? ¿Gritaba o se quedó callado? Stryker rió entre dientes con sarcasmo. Estaba gritando su negativa. Es lo mismo, abogado. ¿Y los movimientos fecundos?, insistió. ¿Viste un arma? No esperé a ver el cañón de una pistola para protegerme a mí y a mi compañero. Stryker espetó. Nos vamos a casa por la noche. Ese es el trabajo. Jenkins miró al juez Thorne, buscando ayuda, pero el rostro del juez era una máscara de piedra. Estaba tomando notas. Su bolígrafo dorado rascaba con fuerza el papel en la habitación silenciosa. No más preguntas, susurró Jenkins. Derrotado. Se sentó y miró a Julian Vance con ojos de disculpa. Julian bajó la cabeza. Sabía cómo funcionaba esto. El policía habla. El juez cree. El hombre negro va a la cárcel. Está excusado, sargento, dijo el fiscal recogiendo ya sus archivos, dando por hecho que la victoria ya estaba ganada. Siéntese, retumbó una voz. No fue el fiscal. No fue el abogado defensor. El juez Marcus Thorne había dejado de escribir. Bajó la pluma lentamente al estrado. Se quitó las gafas de montura metálica y las limpió metódicamente con un paño de seda. Disculpe, señoría, dijo Stryker, deteniéndose a medio camino de su silla. Le dije que se sentara, sargento Stryker, repitió Thorne. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 Coley. Tengo algunas preguntas para usted. Como experto en hechos, necesito aclarar algunas inconsistencias. Stryker volvió a sentarse. Molesto. Inconsistencias. Fui bastante claro. Hablemos del viento, dijo Thorne en voz baja. Stryker parpadeó. ¿El viento? Sí. Las condiciones meteorológicas del 14 de julio. Thorne abrió un archivo en su banco. Me tomé la libertad de consultar los datos del Servicio Meteorológico Nacional para esa intersección específica a las 2:15 p.m. El viento soplaba del norte-noroeste a 24 km/h. Stryker se encogió de hombros. ¿Y qué? Era un día ventoso. Te acercaste al vehículo por el lado del conductor, continuó Thorne, con la mirada fija en Stryker. El coche estaba orientado al sur. Eso significa que el viento golpeaba el lado del pasajero y soplaba a través del coche. Salía por la ventanilla del conductor y te daba directamente en la cara. ¿Es correcto? Sí, claro. Por eso olía tan fuerte la hierba. Los labios de Thorne se curvaron en una leve sonrisa. Una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Interesante porque también testificaste que las ventanillas estaban subidas hasta que golpeabas el cristal y el acusado solo las bajó 5 centímetros. Así es, dijo Stryker, sintiendo una gota de sudor correr por su sien. No le gustaba el rumbo que estaba tomando la situación, así que Thorne dijo, inclinándose hacia adelante. Le está diciendo a este tribunal que un olor era tan fuerte que justificaba sacar a un hombre de su coche a rastras por una grieta de 5 centímetros con viento cruzado que lo habría dispersado de inmediato. Y, sin embargo, Thorne hizo una pausa para darle un toque dramático. Su compañero, el agente Evans, declaró en su informe complementario que, según vi, se presentó 3 días después del suyo, que no percibió ningún olor hasta que usted lo mencionó. Evans es un novato, bramó Stryker, alzando la voz. Está resfriado. No conoce la calle. ¿La unidad canina también está resfriada?, preguntó Thorne con brusquedad. La sala se quedó sin aliento. ¿Disculpe?, preguntó Stryker tenso. La unidad canina que llegó 10 minutos después, dijo Thorne, pasando la página. No los mencionó en su testimonio. El agente Miller trajo a su perro, Buster, un perro detector de drogas con una precisión del 98%. El informe dice que el perro no alertó sobre el vehículo, ni una sola vez. Stryker se aferró a la barandilla del estrado. Sus nudillos se pusieron blancos. Los perros cometen errores. Sé lo que olí. ¿Y usted?, preguntó Thorne. ¿Olió una oportunidad para acosar a un joven que conducía un coche que no creía que merecía? Me opongo. El fiscal Darrow se levantó de un salto. Su señoría está acosando al testigo. Revocado. Thorne golpeó el estrado con la mano. El sonido fue como un disparo. Estoy demostrando credibilidad. Y ahora mismo, señor Darrow, tu testigo está desangrando mi piso. Thorne se volvió hacia Stryker. Estás bajo juramento, sargento. Voy a preguntarte una vez más. ¿Julian Vance se resistió al arresto o lo agrediste? El rostro de Stryker se tiñó de un morado moteado. La vena de su cuello latía. No estaba acostumbrado a esto. Él era el depredador. No se suponía que fuera la presa. Hice mi trabajo, siseó Stryker apretando los dientes. Abatí una amenaza con traje y volante en la mano. Thorne se quedó inexpresivo. Muy bien, veamos el video. Stryker se quedó paralizado. ¿Video? La cámara del tablero falló. El audio estaba dañado. Está en el archivo. Sí, dijo Thorne, levantándose y caminando hacia el borde del estrado, que dominaba la sala. El archivo que envió indicaba que el audio estaba dañado. Sin embargo, el Departamento de Policía de Chicago utiliza un sistema de respaldo en la nube para todas las cámaras corporales y de tablero. Este sistema se carga en tiempo real a un servidor en Springfield. Al parecer, su comisaría olvidó revisar el respaldo en la nube antes de eliminar el archivo local. El corazón de Stryker le latía con fuerza. Miró a su abogado, Sterling, que tecleaba frenéticamente en su teléfono, pálido. Thorne, asintiendo con la cabeza hacia la atónita Sarah Jenkins, dijo que la defensa no tenía los recursos para solicitar los datos de la nube. Pero yo sí. Los solicité esta mañana. Thorne presionó un botón en su consola. Una gran pantalla descendió del techo. El video comenzó a reproducirse. El audio era nítido. Miren esto. La voz de Stryker llenó la sala, fuerte y fea. Dinero de la droga o lo robó. ¡Que lo enciendan! La galería comenzó a murmurar, entonces se detuvo. El video mostraba a Julian Vance actuando con total cortesía. Lo mostraba con las manos visibles. Cuidado con el tono, muchacho, dijo la voz grabada de Stryker con desprecio. ¿Crees que porque llevas traje puedes tratarme con condescendencia? Entonces vino la violencia. La sala del tribunal observó en un silencio horrorizado cómo Stryker abría la puerta de un tirón. Oyeron la súplica aterrorizada de Julian. No he cometido ninguna violación. Vieron a Stryker lanzarlo contra el capó. Oyeron el crujido espantoso del hombro de Julian contra el metal y luego la pistola humeante.
En el video, después de que esposaran a Julian y lo arrojaran por la espalda, Stryker estaba de pie junto al capó de la patrulla con Rookie Evans. «Sargento, no olí nada», dijo Evans en la grabación. «Cállate, Evans», gruñó la voz de Stryker. «Si hace falta, echaremos un poco de batido en las alfombrillas». Solo encuentra una razón. La grabación se cortó a negro. El silencio en la sala 4B era absoluto. Era denso, sofocante. Todas las miradas en la sala estaban fijas en el sargento Brad Stryker. El juez Thorne lo miró con profunda repugnancia. Conspiración para falsificar pruebas, perjurio, agresión con agravantes, mala praxis. Thorne se sentó lentamente. «Sargento Stryker, desestimo todos los cargos contra el señor Vance sin perjuicio. Además, lo declaro culpable de desacato directo al tribunal por mentir bajo juramento en mi presencia. Baleif, detenga a este hombre». La mente de Stryker se quebró. La humillación era demasiada. Las paredes se cerraban sobre él. Vio las sonrisas burlonas de la gente en la galería. Gente a la que había aterrorizado durante años. Vio a Julian Vance mirándolo, no con miedo, sino con lástima. Lástima. No. Stryker rugió, se levantó, tirando la silla. «Esto es una trampa. No pueden hacerme esto». «Siéntate o te sujetaré», ordenó Thorne con una voz que proyectaba una orden absoluta. «Soy un oficial condecorado», gritó Stryker, con el rostro deformado por el odio puro. Salió del estrado. «¿Crees que puedes juzgarme? Tú eres solo uno más de ellos». El faraón, un hombre mayor llamado Carl, intentó interceptarlo, pero Stryker lo apartó con facilidad. Stryker ya no pensaba, era pura adrenalina y rabia. Vio al hombre en la silla alta, al hombre que lo había despojado de su poder, y quiso hacerle daño. Stryker corrió al banquillo. «¡Sargento, deténgase!», gritó Darrow. Stryker no se detuvo. Llegó a la plataforma elevada. El juez Thorne se levantó, sin retroceder ni un centímetro, con el rostro sereno. «No me digas qué hacer, muchacho», bramó Stryker, volviendo a su insulto callejero. Echó el brazo hacia atrás y atacó. El sonido fue más fuerte que el mazo. ¡Crack! La palma abierta de Stryker impactó contra el costado de la cara del juez Thorne. La fuerza del golpe le arrancó las gafas. Se deslizaron por el banco de madera. La sala estalló. Gritos, alaridos. Stryker se quedó allí, con el pecho agitado y la mano dolorida. Por una fracción de segundo, sintió una oleada de triunfo. Había puesto al hombre en su lugar. Había reafirmado su dominio. Pero entonces el juez Thorne giró lentamente la cabeza hacia el centro. No se cayó, no se tambaleó, no sangró. Thorne miró a Stryker. Su expresión no había cambiado, pero sus ojos, ardían con un fuego frío y aterrador. Era la mirada de un dios mirando a un insecto. El triunfo de Stryker se desvaneció al instante. En su lugar, un frío y profundo pozo de terror se abrió en su estómago. La adrenalina se desvaneció, y la realidad de lo que acababa de hacer lo derribó como un edificio que se derrumba. Acababa de agredir a un juez de un tribunal superior en audiencia pública, ante las cámaras. El alguacil, ya recuperado, abordó a Stryker por la espalda, junto con otros 2 agentes que irrumpieron por las puertas laterales. Lo tiraron al suelo, golpeándolo con las rodillas en la espalda. «¡Suéltame!», jadeó Stryker. Pero la pelea había terminado. Levantó la vista de la alfombra, con la mejilla pegada al polvo. Miró al estrado. El juez Thorne recogió sus gafas, las inspeccionó en busca de daños, se las volvió a poner y miró al grupo de agentes que sujetaban a Stryker. «Suéltalo», dijo Thorne en voz baja. Los agentes dudaron. «Su señoría, es peligroso», dije. «Suéltenlo», ordenó Thorne. «Quiero que me mire». Los agentes pusieron a Stryker de pie.
Llevaba el uniforme desaliñado y la corbata torcida. Jadeaba, con la mirada fija en la sala como un animal atrapado. Thorne se inclinó sobre el banco. No gritó. Habló en un susurro que el micrófono amplificó y llegó a todos los rincones de la sala. «Creías ser la ley, señor Stryker», dijo Thorne. «Creías que tu placa era un escudo que te protegería de tus propios pecados. Creías que podías abofetear a la justicia y marcharte». Thorne se irguió, con su túnica ondeando como las alas de un ángel vengador. «Acababas de cometer el último error de tu vida, y ahora la clase ha comenzado». Los ecos de las palabras del juez Thorne flotaban en el aire como humo tras una explosión. Stryker se interponía entre los dos agentes, con el pecho agitado y el rostro convertido en una máscara de conmoción que poco a poco se transformaba en horror. La adrenalina que lo había impulsado a golpear al juez se desvanecía, reemplazada por la fría y dura comprensión de sus circunstancias. «Capitán», dijo el juez Thorne, dirigiéndose al jefe de seguridad del tribunal que acababa de entrar. «El procedimiento dicta que cuando un agente de la ley comete un delito grave en audiencia pública, deja de serlo. Desnúdelo». Stryker abrió mucho los ojos. «No puede hacer eso». Se aclara la garganta. «Tengo derechos sindicales. Quiero a mi representante». «Tus derechos sindicales terminan donde empieza mi tribunal», dijo Thorne con la voz fría como el nitrógeno líquido. «Acabas de cometer agresión con agravantes contra un funcionario judicial. Eso es un delito grave de clase X. Eres un peligro para este tribunal y para el público». «Desnúdalo ya». La humillación fue visceral. Frente a la galería, que ahora estaba repleta de gente transmitiendo en vivo desde sus teléfonos, los alguaciles le quitaron el cinturón de herramientas a Stryker. El fuerte ruido de sus esposas, porra y gas pimienta al caer al suelo sonó como un clavo mortal. Entonces llegó la placa. El capitán buscó la estrella plateada que Stryker llevaba prendida en el pecho. El delantero estrella había lustrado cada mañana durante 20 años, la estrella que había usado para aterrorizar a su distrito. El capitán la arrancó con un fuerte rasgón de tela. La colocó sobre el estrado del juez. Stryker se sintió desnudo. Sin la placa, ya no era un dios. Era solo un hombre de mediana edad con mal carácter y una sentencia de prisión pendiente. «Brad Stryker», anunció Thorne con voz resonante. «Por el cargo de desacato directo por mentir bajo juramento y por la agresión cometida en mi presencia, te condeno a la pena máxima permitida por la ley. 6 meses en el Departamento Correccional del Condado de Cook, con efecto inmediato. No habrá fianza». «¿6 meses?» exclamó Stryker. «¿Por una bofetada?» «Eso es solo por la bofetada». Thorne lo corrigió, inclinándose hacia adelante, con la mirada clavada en el alma de Stryker. «El fiscal ya está redactando los cargos por perjurio, falsificación de informes policiales, mala conducta oficial y agresión con agravantes. Esos casos conllevan una pena de hasta 30 años. No volverá a casa esta noche, señor Stryker. No volverá a casa en mucho, mucho tiempo». Mientras los agentes se lo llevaban, Stryker miró frenéticamente a la mesa de la defensa. «Sterling, haz algo». «Llama al jefe». Richard Sterling, su abogado, ya estaba preparando su maletín. No levantó la vista. «Me retiro como abogado, Brad. No represento a asesinos de policías ni a quienes maltratan a jueces». «Estás solo». Arrastraron a Stryker hacia la puerta lateral, la entrada de los presos. Al pasar por la primera fila, su mirada se cruzó con la de Julian Vance. Julian se levantó lentamente. No parecía enojado. Parecía digno. El juez Thorne levantó la mano. «Esperen». Los agentes se detuvieron, sujetando a Stryker en la puerta. Thorne miró a Julian y luego a Stryker. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en los labios del juez. «Hay un detalle que pasó por alto en su investigación, señor Stryker», dijo Thorne en voz baja. «Asumió que el señor Vance era un delincuente por su coche y el color de su piel. Te burlaste de él por tener un padre adinerado». Thorne señaló a Julian.
Julian Vance es mi sobrino, el hijo de mi hermana. El rostro de Stryker palideció tanto que parecía un cadáver. La sala del tribunal se quedó boquiabierta. Trabajó en 3 empleos para comprar ese coche, continuó Thorne. ¿Y los libros que tiraste al suelo? Estaba estudiando para fiscal. Quiere meter a los malos en la cárcel. Parece, señor Stryker, que hoy por fin atrapó a uno. Thorne azotó el gavilán. Sonó como un trueno que sellara una tumba. ¡Quítenlo de mi vista! Stryker intentó gritar, pero el sonido se apagó en su garganta mientras lo arrastraban a la oscuridad de las celdas. Lo último que vio fueron los destellos de las cámaras de prensa captando su caída. El video de la bofetada circuló en internet incluso antes de que le tomaran las huellas dactilares. Para cuando lo encerraron en una celda de aislamiento para su propia protección, ya que la población en general habría destrozado a un policía, la etiqueta Gun Judge Slap era tendencia mundial. Stryker se sentó en la fría litera de metal temblando. Buscó su teléfono para llamar a su esposa, solo para darse cuenta de que le habían confiscado sus pertenencias. Estaba solo, y el karma apenas comenzaba a calentarse. 6 meses después, la caída en desgracia había sido total. Brad Stryker ya no era el sargento Stryker. Era la hija de la reclusa 8940. Lo había perdido todo. El departamento de policía lo despidió 3 días después del incidente para salvar las apariencias. Su pensión quedó congelada a la espera del juicio por delito grave. Su esposa, incapaz de soportar la vergüenza y las amenazas de muerte pintadas con aerosol en la entrada de su casa, solicitó el divorcio y se mudó a Arizona. Estaba arruinado. Solo, y era el hombre más odiado de Chicago. Ahora estaba sentado en una sala diferente. Esta vez, no llevaba su impecable uniforme azul. Llevaba un mono naranja que le quedaba mal y olía a detergente industrial y sudor ajeno. Llevaba las muñecas atadas a una cadena. El juicio por los cargos de delito grave estaba siendo calificado por los medios locales como el juicio del siglo. Como el juez Thorne era la víctima, obviamente no podía presidir. El caso había sido asignado a la jueza Elena Rodríguez, una mujer severa conocida por imponer penas máximas a delincuentes violentos. Pero lo peor para Stryker no era la jueza, era el fiscal, la fiscalía. Deseosa de limpiar la mancha de corrupción que Stryker había dejado en el departamento, envió a su mejor abogado, el fiscal adjunto Marcus Cole. Cole era joven, brillante e implacable. También era el hombre con el que Julian Vance se dirigía a una entrevista ese fatídico día. «Por favor, diga su nombre para que conste en acta», dijo Cole, de pie en el podio. Brad Stryker, el exoficial, murmuró. «Hable más alto, señor Stryker», ordenó Cole. Habló bastante alto cuando le gritó insultos racistas a un estudiante de 24 años. «El jurado necesita escucharte», Stryker fulminó con la mirada al jurado. Eran una mezcla de ciudadanos, profesores, enfermeras y mecánicos. Ninguno parecía compasivo. El video de la bofetada se había reproducido en los alegatos iniciales. No había ningún contexto que justificara abofetear a un juez. La defensa de Stryker fue un intento desesperado. Su defensor público, un jovencito llamado Timmy, que claramente no quería el caso, argumentaba locura temporal causada por estrés postraumático tras 20 años de servicio policial. No estaba funcionando. «Señor Stryker», empezó Cole, paseándose como un tigre. «Su defensa alega que usted estalló por el estrés, que este fue un incidente aislado de un héroe que se derrumbó. ¿Es correcto?» «Sí», dijo Stryker desafiante. «Vi cosas en la calle que ustedes ni se imaginan. Se acumula», repitió Cole. «Interesante». Cole se volvió hacia la galería. «La fiscalía quiere presentar testigos de refutación para establecer un patrón de conducta según la regla de evidencia 404b. El juez Rodríguez asintió, en voz alta. Las puertas se abrieron. A Stryker se le paró el corazón. No había una sola persona entrando. Era una fila. Primero entró un anciano hispano que caminaba con bastón. Stryker lo recordaba.
Él se aclara la garganta. Le había roto el bastón porque cruzó un paso de peatones demasiado lento hacía 4 años. Luego entró una mujer que lloraba en silencio. Stryker había arrestado a su hijo por merodear en la entrada de su casa. Entonces, llegó el novato Timothy Evans. Stryker se quedó sin aliento. Evans llevaba traje. Parecía mayor, más duro. Subió al estrado. «¿Señor Evans?», preguntó Cole. «Usted era el compañero del señor Stryker ese día. ¿Le pareció que el señor Stryker estaba loco?» Parecía que estaba teniendo una crisis nerviosa. Evans miró directamente a Stryker. No quedaba lealtad en sus ojos. «No, señor». Parecía feliz. Me dijo esa mañana que estaba de casa. Dijo que quería arruinarle el día a alguien. El jurado se quedó boquiabierto. ¿Usó un lenguaje específico respecto al señor Vance? «Sí», dijo Evan, con la voz ligeramente temblorosa. Dijo: «Miren así ese animal en el auto de lujo. Hay que ponerlo en una jaula». ¿Y el olor a marihuana? No había olor. Evans admitió, con lágrimas en los ojos. Stryker me dijo que mintiera. Dijo que si no lo respaldaba, se aseguraría de que nunca pasara la libertad condicional. Dijo, «Somos los dioses de esta ciudad, Evans. Nosotros escribimos la realidad». Stryker dio un puñetazo en la mesa. «Traidor. Rata. Orden». El juez Rodríguez gritó. «Miente», Stryker gritó, su rostro adquiriendo ese tono morado tan familiar. «Yo te obligué. No eras nada. El acusado guardará silencio». Rodríguez advirtió. Cole sonrió. Tenía lo que quería. Le había demostrado al jurado que el chasquido no fue una crisis nerviosa. Era quien era Stryker. Era su personalidad. Era un abusador que finalmente golpeó a alguien que podía devolver el golpe. El juicio duró 3 semanas. Cada día era una nueva humillación para Stryker. El video de datos en la nube se reprodujo fotograma a fotograma. Los expertos analizaron su lenguaje corporal. Los psicólogos testificaron que no sufría de TEPT, sino de trastorno narcisista de la personalidad con tendencias sádicas. Finalmente, llegó la hora de los alegatos finales. Cole se presentó ante el jurado. No gritó. Habló con una intensidad serena y letal. «Brad Stryker quiere hacerles creer que es una víctima», dijo Cole, señalando al hombre del mono naranja. «Quiere hacerles creer que la placa que llevaba en el pecho era una licencia para hacer daño a la gente. Quiere que creas que, por llevar un arma, estaba por encima de la ley». Cole hizo una pausa y se acercó a Julian Vance, sentado en la primera fila junto a su tío, el juez Thorne, quien estaba allí como víctima, no como juez. Pero la ley no es una placa. Cole dijo que la ley es una promesa de que, sin importar quién seas, ya seas conductor de un Mercedes o de un autobús, ya seas de bata o de sudadera con capucha, tienes dignidad. Brad Stryker rompió esa promesa. Le dio una bofetada a la justicia misma, y hoy la justicia contraataca. El jurado delibera menos de 1 hora. Cuando regresaron, la presidenta del jurado, una mujer de mediana edad con gafas severas, ni siquiera miró a Stryker. «Tenemos un veredicto», dijo. Stryker contuvo la respiración. Rezaba por un jurado indeciso. Oró por un milagro. En el caso del pueblo contra Brad Stryker, por el cargo de agresión con agravantes contra un funcionario judicial, declaramos al acusado culpable de perjurio. Culpable. De mala conducta oficial, culpable. De privación ilegal de la libertad, culpable. La palabra culpable resonó 24 veces. Cada cargo, cada mentira, cada pecado. El juez Rodríguez miró a Stryker. «Brad Stryker, por favor, póngase de pie». Se puso de pie, con las piernas tan temblorosas que las cadenas resonaron. «Has deshonrado tu uniforme», dijo Rodríguez. «Has deshonrado a esta ciudad, pero sobre todo, te has deshonrado a ti mismo. Revoco tu fianza permanentemente. La sentencia está fijada para el martes,
¿Y el señor Stryker? Stryker levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Trae un cepillo de dientes», dijo con frialdad. «¿Vas a Stateville?» Stateville, máxima seguridad, el lugar donde encerraban a los asesinos y a los cabecillas de las bandas. El lugar donde la mitad de los reclusos eran hombres que Stryker había encerrado allí. Se desplomó en su silla, hundiendo la cara entre las manos, pero no había compasión en la sala, solo la mirada fría y dura de quienes había agraviado. Mientras los alguaciles se lo llevaban por última vez, miró hacia atrás, vio a Julian Vance estrechando la mano del fiscal, vio al juez Thorne abrazando a su sobrino. Sonreían. Eran libres. Stryker comprendió entonces que su vida no solo había terminado. Había sido borrada. Estaba entrando en un infierno que él mismo había creado, y la puerta se cerraba tras él. El día de la sentencia no empezó con el sol, empezó con un aguacero torrencial que azotó la ciudad de Chicago, convirtiendo las calles en ríos grises y resbaladizos. Era como si el cielo mismo se llevara la suciedad de los últimos meses. Dentro del edificio del Tribunal Penal, en la calle 26, y California, el ambiente era eléctrico, sofocante y tenso. No se trataba solo de una audiencia de sentencia, era un ajuste de cuentas. La sala estaba abarrotada. Todos los asientos de la galería estaban ocupados. Activistas de derechos civiles, altos oficiales de policía desesperados por distanciarse del escándalo, estudiantes de derecho y la prensa voraz. En la primera fila, sentado con la postura de un rey, estaba el juez Marcus Thorne. Se aclara la garganta. Junto a él, estaba sentado su sobrino, Julian Vance, con un aspecto más sereno y sereno que cualquier hombre después de lo que había sufrido. Entonces se abrió la puerta lateral. El silencio que se apoderó de la sala fue inmediato y denso. Brad Stryker entró arrastrando los pies. La transformación fue impactante. El hombre que una vez se pavoneó por aquellos pasillos como un caudillo, con el pecho inflado por la arrogancia de un poder intocable, había desaparecido. En su lugar había un cascarón. Stryker había perdido 14 kilos en la cárcel del condado. Su piel era pálida, del color de la masa húmeda, y su antiguo corte de pelo militar se había convertido en mechones grises y desiguales. Vestía el mono naranja brillante de un preso de alto riesgo, y alrededor de su cintura llevaba una pesada cadena de acero. Tenía las muñecas atadas a la cintura y los tobillos encadenados. Se movía con un ritmo lento, metálico, tintineante, que sonaba como un brebaje funerario. No miraba a la galería, no miraba a las cámaras. Se quedaba mirando sus zapatos de lona baratos, se aclara la garganta, temblando. La jueza Elena Rodríguez entró en la sala. Era una mujer de baja estatura pero de imponente presencia. Subió al estrado, con su túnica negra ondeando a su alrededor, y observó el procedimiento con ojos que habían visto todas las excusas que la humanidad podía ofrecer. «Estamos aquí para dictar sentencia en el caso del pueblo contra Brad Stryker», anunció, con su voz rompiendo el silencio. «El acusado ha sido declarado culpable de todos los cargos, incluyendo agresión con agravantes a un funcionario judicial, mala conducta oficial, perjurio y privación ilícita de la libertad. Procederemos». El fiscal Marcus Cole se puso de pie. Hoy no necesitaba dramatismo. La victoria ya estaba ganada. Ahora se trataba de enterrar el cadáver. «Su señoría», comenzó Cole, abotonándose la chaqueta. «La fiscalía no tiene intención de insistir en el tema. Las pruebas hablan por sí solas. Pero antes de dictar sentencia, la víctima, el señor Julian Vance, ha ejercido su derecho a hacer una declaración impactante». El juez Rodríguez asintió. «Señor Vance, por favor, tome el podio». Julián se puso de pie. Se alisó la pechera de su traje azul marino, el mismo color que llevaba el día de su arresto. Una sutil recuperación de ese recuerdo. Caminó hacia el podio de madera en el centro de la sala, a solo 3 metros del hombre que había intentado destruirlo. Stryker se negó a levantar la vista. Estaba encorvado, mirando la veta de la mesa de la defensa,
tirando de un hilo suelto de su manga naranja. «Señor Stryker», dijo Julian. Su voz no era fuerte, pero sí resonante. Se escuchó hasta el fondo de la sala sin micrófono. «Necesito que me mires». Stryker se estremeció, pero no se movió. «Mírame». La voz de Julian crujió como un látigo. Lentamente, con dolor, Stryker levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y hundidos, llenos de una mezcla de terror y resentimiento persistente. «Gracias», dijo Julian, recuperando la voz en un tono tranquilo y aterrador. «Escribí un discurso para hoy. Escribí sobre el dolor en mi hombro cuando me estrellaste contra el coche. Escribí sobre las pesadillas que tuve durante semanas, soñando con estar encerrada en una jaula por un crimen que no cometí. Escribí sobre la humillación de que desconocidos vieran un video mío rogando por mi seguridad». Julian hizo una pausa y rompió por la mitad el papel que tenía en las manos. El sonido era agudo en la habitación silenciosa. «Pero no quiero hablar de mí. Quiero hablar de ti». Julian se inclinó hacia adelante, agarrándose a los lados del podio. «Me llamaste animal. Miraste mi auto, mi piel y mi éxito. Y decidiste que no pertenecía a tu mundo. Creíste que eras el guardián. Creíste que la placa en tu pecho te convertía en un dios». Julian negó con la cabeza lentamente, pero sentado ahí, encadenado, despojado de tu arma y de tu autoridad, me di cuenta de algo. No te odio. Te compadezco. Stryker apretó la mandíbula. Una lágrima se le escapó, deslizándose por la barba incipiente de su mejilla. «Eres un hombre pequeño y asustado», continuó Julian, pronunciando cada palabra con precisión quirúrgica. «Usaste el miedo para imponer respeto porque no tenías carácter para ganártelo. Intimidabas a la gente porque te hacías sentir superior. Pero en el momento en que abofeteaste a mi tío, en el momento en que golpeaste al juez Thorne, no solo infringiste la ley, sino que revelaste tu verdadero yo al mundo. Eres un abusador que finalmente buscó una pelea que no podía ganar». Julián se volvió hacia el juez Rodríguez. «Su señoría, este hombre intentó quitarme el futuro. Intentó quitarme la libertad. Si por él fuera, yo sería un delincuente ahora mismo, y él estaría patrullando las calles buscando a su próxima víctima. Se aclara la garganta. Le pido que le conceda el tiempo que intentó robarme. Le pido que lo condene. No se aclara la garganta. Solo por lo que hizo, sino por quién es». Julián regresó a su asiento. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de la verdad. «¿Desea hablar la defensa?», preguntó el juez Rodríguez. El defensor público de Stryker, el joven y exhausto Timmy, le dio un codazo a su cliente. «Levántate, Brad, esta es tu única oportunidad». Stryker se puso de pie con dificultad. Las cadenas resonaron con fuerza. Se limpió la nariz con el hombro, incapaz de usar las manos libremente. «Su señoría», dijo Stryker con voz áspera. Su voz sonaba como si estuviera llena de grava. «Solo quería decir...». Se detuvo. Miró a su alrededor. Vio a la prensa dibujando su rostro. Vio a su antiguo compañero, Timothy Evans, sentado en la última fila con los brazos cruzados, negando con la cabeza. Vio los rostros de las personas a las que había atormentado durante 20 años. «Di mi vida por esta ciudad», exclamó Stryker, con la voz alzada en un tono desesperado y presa del pánico. «Durante 20 años estuve ahí fuera, en el frío, en la oscuridad, luchando contra los malos. ¿Acaso eso no cuenta para nada? Cometí un error, un solo error. Rompí el estrés. No sabes cómo es ahí fuera». Lloraba con sollozos fuertes y horribles. «Por favor, juez, tengo hijos. Mi esposa me dejó. No tengo nada, no me encierren. Libertad condicional. Por favor, solo denme libertad condicional. Me iré. Me mudaré a una granja. No me volverán a ver. Simplemente no me enjaulen con ellos. Me matarán». Se aclara la garganta. Era la súplica de un cobarde. Incluso en su disculpa,
Culpó al trabajo. Culpó al estrés. Se convirtió en la víctima. El juez Rodríguez lo observó con una expresión indescifrable, hasta que se quedó sin aliento. ¿Terminó?, preguntó en voz baja, señora Stryker. Stryker asintió, sorbiendo ruidosamente, con la esperanza en sus ojos de que tal vez sus lágrimas hubieran funcionado. Señor asaltador, comenzó Rodríguez, abriendo una gruesa carpeta en su banco. Hablas de tus 20 años de servicio como si fuera un crédito en un libro de cuentas que compensa tus crímenes. Te equivocas. Se inclinó hacia adelante, con la voz endurecida. Una placa no es un escudo para la conciencia, es una carga de confianza. Cuando un criminal comete un delito, infringe una ley. Pero cuando un agente de la ley comete un delito, rompe los cimientos mismos de la sociedad. No solo agrediste a un ciudadano y a un juez, atacaste el concepto mismo de justicia. Tomó un papel. Pides clemencia porque tienes hijos. ¿Pensaste en la madre del señor Vance cuando incriminaste a su hijo por un delito de narcóticos? Pides clemencia porque temes la cárcel. ¿Sintió compasión al apretar las esposas de hombres inocentes hasta dejarles los huesos magullados? Stryker bajó la mirada, con los hombros hundidos. Sabía que todo había terminado. Este tribunal considera que no muestra ningún remordimiento. Rodríguez declaró: sus lágrimas son por usted mismo, no por sus víctimas. Usted es un peligro para esta comunidad, y es deber de este tribunal eliminar ese peligro. Se puso las gafas de leer, el rasgueo de los bolígrafos de los periodistas cesó. La sala contuvo la respiración. Brad Stryker, por el cargo de agresión con agravantes a un alto funcionario judicial, un delito grave de clase Q, lo sentenció a 15 años en el Departamento de Correccionales de Illinois. Stryker jadeó, con las rodillas dobladas. Se agarró a la mesa para mantenerse en pie. Sobre los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia, continuó implacablemente. Te condeno a 7 años consecutivos. ¿Consecutivos?, susurró Stryker, horrorizado. Eso significaba uno tras otro. Sobre los cargos de mala conducta oficial y privación ilícita de la libertad, Rodríguez terminó, azotando el gavilán con un sonido que resonó como un disparo. Te sentencio a 8 años, que también se cumplirán consecutivamente. Los cálculos nos impactaron a todos en la sala al mismo tiempo. Eso es una sentencia total de 30 años. El juez Rodríguez anunció, bajo la ley de veracidad en las sentencias, que debes cumplir el 85% de esta condena antes de ser elegible para libertad condicional. Serás un anciano cuando vuelvas a ver el cielo en libertad. Señor Stryker, queda bajo custodia del sheriff para su traslado inmediato al centro correccional de Stateville. 30 años, gritó Stryker. La realidad lo destrozó. Mi vida se acabó. No puede hacer esto. Soy policía. Soy policía. Usted es un convicto. Rodríguez lo corrigió bruscamente. Sáquelo de aquí. 2 alguaciles corpulentos entraron. No lo trataron con la fraternidad de los hermanos de azul. Lo agarraron por los codos con desapego profesional. Stryker intentó resistirse, recuperando sus viejos instintos, pero las cadenas lo sujetaron. No, Sterling. Evans, ayúdame. Stryker gimió, luchando inútilmente mientras lo arrastraban hacia la puerta lateral. Miró hacia atrás una última vez. Vio a Julian Vance de pie, con la mano apoyada en el hombro de su tío. El juez Thorne miró a Stryker, se quitó las gafas y asintió lentamente. No era un gesto de regodeo, era un gesto de firmeza. El equilibrio se había restablecido. Cuando la pesada puerta de acero de la celda se cerró de golpe, acallando los gritos de Stryker, un profundo silencio se apoderó de la sala. La jueza Rodríguez recogió sus documentos. Se levantó la sesión. Julián salió de la sala y entró en el vestíbulo. Había parado de llover. A través de los enormes ventanales, las nubes se abrían y un rayo de sol brillante y limpio se filtraba, iluminando el pavimento mojado. Salió y respiró hondo el aire fresco. Los medios esperaban, con las cámaras encendidas y los micrófonos al frente.
Señor Vance, ¿cómo se siente?, gritó un reportero. ¿Siente que se hizo justicia? Julian lo interrumpió. Miró a las cámaras y luego a las ventanas enrejadas de la camioneta de transporte que ya estaba parada junto a la acera, esperando para llevar a Brad Stryker al infierno que él mismo había creado. Julian sonrió. No una sonrisa de venganza, sino de paz. El sistema no es perfecto, dijo Julian a las cámaras. Pero hoy funcionó. La pesadilla terminó. Es hora de ponerse a trabajar. Se dio la vuelta y bajó las escaleras. Sus pasos resonaban en el hormigón, alejándose de la sombra de la prisión y adentrándose en la luz de su futuro. ¡Wow! ¡Qué viaje! De las calles de Chicago al Tribunal Supremo de la ciudad. Esa fue la historia de cómo un error arrogante le costó la vida a un hombre. ¿Qué opinas? ¿Brad Stryker recibió su merecido con 25 años? ¿O fue la sentencia demasiado dura? ¿Y qué hay del ascenso al poder de Julian Vance? Si crees que hoy se hizo justicia, dale a me gusta ahora mismo. Realmente ayuda al canal a crecer y nos permite saber que quieres más historias como esta. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna dosis diaria de drama, karma y redención. Comenta abajo con la palabra justicia si llegaste al final del video. Estaré marcando mis comentarios favoritos. Gracias por ver el video y recuerda, sé amable porque nunca sabes con quién estás hablando. Nos vemos en la próxima.